Muy bien. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, claro, Sí, fuerte y doctora, claro. perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un tema creo, muy importante, ¿verdad? Y quisiera saber si alguien, pues, ha tenido contacto, creo que casi todos, ¿verdad? Porque es una de las patologías que son bien comunes, ¿verdad? Si no es que las hemos vivido en presenciales, pero sí hemos oído o hemos visto desde lejos alguna persona que padezca de epilepsia, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar algo para tener más presente lo que es en sí lo que es la epilepsia, ¿verdad? Le pusimos epilepsia la enfermedad sagrada. ¿Por qué? Porque como todas las enfermedades, ¿verdad? Tienen su origen, tienen sus nombres en el transcurso de la historia, ¿verdad? Entonces, y esta no es la excepción. La epilepsia le llamaban la enfermedad sagrada porque allá por 1700 antes de Cristo le veían que las personas, cierto tipo de personas, de repente estaban bien, caían, ¿verdad? Tenían ciertos comportamientos que no eran los comunes y de repente, pues como que no pasaba nada, se levantaban, algo desorientados y todo, pero se levantaban y entonces pensaban que el único que podía hacer eso era de volcar a una persona y levantarla era Dios. Entonces por eso le llamaban la enfermedad sagrada. Sin embargo, allá por el 1700, ¿verdad? Vino Hipócrates y hizo un escrito donde mencionaba que la enfermedad sagrada, pues no era tan sagrada, sino que era una enfermedad donde él ya la catalogaba que tenía origen hereditario. Entonces, y que los charlatanes de la época se valían de eso para poder lucrarse. Entonces, de ahí viene el nombre de la enfermedad sagrada. En el transcurso de la historia, este tipo de enfermedades, ¿verdad? Ha venido teniendo sinónimos. Sin embargo, Hipócrates en esa época le mencionó la enfermedad mayor, que al actual pues sigue igual, ¿verdad? Se le menciona como el gran mal, la enfermedad mayor, ¿verdad? Pero ha venido, en el transcurso de la historia, ha venido teniendo ciertas nombres, ¿verdad? Se le ha dado el nombre de la enfermedad lunática, porque en su época también se le relacionaba que cuando había luna llena, estas personas convulsionaban, ¿verdad? Entonces por eso se le decía enfermedad lunática y de ahí viene que se le menciona a las personas como lunáticos porque se relacionaba con la luna. Hay muchos detalles, ¿verdad? En la historia es larga, pero este es bonito porque desde su principio Hipócrates mencionó su origen, ¿verdad? Entonces, que es el que hasta la actualidad, pues es lo que se mantiene. Para que tengan más o menos idea, ¿verdad? De lo que vamos a hablar sobre la epilepsia, ¿verdad? Vamos a mencionar lo que es el cerebro, la parte anatómica, los lóbulos, para que tengan más o menos idea, ¿verdad? De dónde viene la sintomatología de la epilepsia. El cerebro tiene 4 lóbulos, uno frontal, los parietales, el temporal y la parte de atrás que es el occipital. Cada parte, cada lóbulo, pues tiene una función específica, ¿verdad? Ya han oído ustedes que si le duele la parte de atrás, dicen, ok, la parte más que todo le va a afectar los ojos, si es la parte temporal, es los oídos, porque cada lóbulo maneja
una cierta capacidades corporales, ¿verdad? Entonces, como la frontal, más que todo es motora, las parietales son sensitivas, las temporales son funciones auditivas y la occipital se encarga más que todo de las funciones visuales. La unidad funcional de todo esto, pues, es la neurona. Esta es una imagen representativa, ¿verdad? Donde vemos que la neurona tiene muchos deditos, miren, ¿sí? Muchos deditos. Esos deditos son como que están esperando una información. La información viene y ella capta por estos dendritas o los deditos y la lleva al centro, al cerebro, digámosle, de la neurona. Y de ahí parten las respuestas por la colita, que es el axón. Todo esto tiene, ¿cómo se llama? Está recubierta por sustancias que conforman lo que es la membrana, ¿verdad? Ya vamos a hablar más de eso. Pero para que tengan la idea de, mire cómo es la neurona. Y nosotros tenemos millones y millones de neuronas que se entrelazan entre ellas. Pero ¿cuáles son las funciones principales? Las principales funciones son recibir la información, ¿verdad? Ya sea de una neurona con otra o de un medio externo o de estímulos que vienen de afuera. Ellas reciben la información, la procesan, o sea, dicen, ok, esta es una información que digamos de sensorial, es un sonido y cómo van a reaccionar. Entonces, cuando ellas procesan, o sea, están pensando, ellos producen electricidad. Ellas se activan, ¿verdad? Entonces reaccionan y reaccionan, su reacción es en forma de señal eléctrica. Cuando hay esa señal eléctrica es tan alta, pues ellos dicen, ¿la pasamos o nos la quedamos? Pero si esa señal es intensa, pues ella llevan la información y se la pasan a otra neurona. Entonces, estas señales pueden viajar o desde milésimas de centímetros, milímetros o en unas distancias pequeñas hasta una distancia de casi 1 metro, ¿verdad? Ellos transportan, conducen esa señal y pueden llegar también a estimular a otras células que son, pueden ser neuronas, pueden ser músculos o glándulas. De ahí que ustedes tienen un estímulo y les dio un calambre. O tienen un estímulo y tiraron la pierna. Tienen un estímulo y segregan saliva. Entonces, todo eso lo que quiere decir es que las neuronas tienen sus conexiones y llegan a otras células a hacer su comunicación para que estas células hagan una determinada función. Así, esta imagen representa más que todo la comunicación entre ellas. Miren cómo está. O sea, si pusiéramos al cerebro en una... Noemí, ¿Perdón? ¿alguien puede ayudarnos con Atomy? Con el perro Max. Ay, perdón. Decirle a alguien en la Permítame. casa que te ayude, porque como estamos grabando y el déficit de atención por ratos me embarga. Y creo que no solo soy yo, sino que hay como 4 personas más que una cosa externa nos distrae, y eso soy yo también. Por ratos me distraigo. Y el tema está súper interesante. Sí. No. Sí, ¿no? Súper. Es que Ya le cambiamos nombre. Antes se llamaba Max y el perro es un labrador negro y se llama Atomy. Hola, Atomy. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, para que vean más o menos aquí cómo es una función neuronal normal. O sea, prácticamente todas las neuronas están conectadas y están haciendo chispazos,
¿verdad? Entonces, si nosotros nos conectamos a ciertos aparatos y vemos la cantidad de electricidad que nuestro cerebro produce en cualquier emoción, reacción, entonces vamos a ver este tipo de energías, de chispas, ¿verdad? Entonces, esas uniones que vemos entre una neurona y otra, ¿verdad? Hay uniones de este tipo. Pueden ser eléctricas y pueden ser también de sustancias químicas. Ambas producen electricidad, ¿verdad? Las eléctricas es cuando están prácticamente pegaditas y los canales, o sea, o las puertecitas entre una neurona y otra están pegaditas, pegaditas. Entonces ahí lo que fluye son sustancias iónicas que tienen cargas eléctricas, como el cloro, el sodio, el calcio. Entonces todos ellos entran y salen, ¿verdad? Entonces, esa es la sinapsis eléctrica, o sea, una unión de una neurona con otra de forma eléctrica. Pero también tenemos una sinapsis donde se produce, se sueltan, se dejan ir al ambiente ciertas sustancias químicas que son los neurotransmisores, ¿verdad? Viene la información, llega a la dendrita y la dendrita suelta capsulitas de ciertas sustancias que son los neurotransmisores y estas sustancias corren y llegan a la otra neurona y entran solo en la puerta que le corresponde, o sea, no van a entrar en cualquier puerta. Si son neurotransmisores X, van a entrar a la puerta X. Las otras puertas van a estar cerradas. Y estas, dependiendo de la cantidad, así producen también un potencial donde produce la electricidad y es donde se da la respuesta o la comunicación de la otra neurona para ir dando la comunicación en red de las mismas neuronas y dar una respuesta. Aquí menciono los principales neurotransmisores del cerebro. ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque en la medicina biológica, ¿verdad? Nosotros vemos al paciente en conjunto. Entonces, los neurotransmisores son importantes porque dependiendo de la actitud, dependiendo de las manifestaciones que el paciente tiene, pues nosotros empezamos a analizar cuál neurotransmisor es el que está funcionando o si lo tiene, pero está bloqueado. Entonces, y cada neurotransmisor, para que funcione, pues necesita otras sustancias. Por ejemplo, necesitan magnesio, necesitan el zinc, hay unos que necesitan el hierro, necesitan vitamina C. O sea, no es así nomás, ¿verdad? O sea, nosotros funcionamos como un todo. Entonces es bueno saber que ciertos neurotransmisores producen ciertas respuestas, ¿verdad? Pero también la deficiencia de ellos hacen que uno tenga ciertas manifestaciones como que no se me queda alguna cosa, o entro en depresión, o estoy desmotivado, entonces no es, o estoy agotado. Entonces, ciertas sustancias son las que están fallando, ¿verdad? Por ejemplo, la acetilcolina, que al fallar, pues hay problemas de memoria, ¿verdad? Hay demencia senil cuando falta este tipo de neurotransmisores. La dopamina, pues igual entra uno en depresión. La noradrenalina también disminuye la libido, ¿verdad? Entonces, no es que sea la edad, sino que a veces es la deficiencia de los neurotransmisores, ya sea por la producción o porque no llegan a hacer su efecto o no tienen quien los introduzca a la otra, les abre la puertecita para que entre a la neurona y llegue a hacer su efecto. Entonces, todos estos neurotransmisores que son liberados en su momento, pues también necesitan de ayudas,
¿verdad? Ya la vamos a ver. Pero es bueno y que sepan que los neurotransmisores, al entrar a la neurona, pues también produce ciertas actividades eléctricas que hacen que se activen las neuronas. Entonces, la neurona pasa en reposo, ¿verdad? En reposo y hay un equilibrio tanto adentro de la neurona como afuera. Y ese equilibrio iónico, o sea, de cargas tanto positivas y negativas, tiene que estar equiparado. Cuando hay un estímulo, pues todos estos iones, unos entran, otros salen, eso es un alboroto, es como un carnaval ahí, ¿de acuerdo? Normalmente esta entrada y salida de iones ante un estímulo tiene su duración. Pero, ¿qué es lo que pasa en una persona que tiene un problema epiléptico? No se cierran esas puertecitas que vemos aquí. Miren, estas puertecitas, ¿verdad? No se cierran o quedan abiertas. Entonces hay ese alboroto, ese carnaval nunca termina, nunca termina, nunca termina. Y es cuando las neuronas empiezan a hacer sus manifestaciones y es lo que nosotros vemos a veces en pacientes epilépticos, que ya vamos a mencionar las manifestaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica, nada por el estilo, porque muchas veces se cataloga a una persona epiléptica, mira, es retrasado o es loco. No es así. La epilepsia es un trastorno de conductividad del sistema nervioso central, del cerebro, donde la actividad cerebral se ve alterada. ¿De acuerdo? Y esa actividad que se ve alterada puede cambiar los comportamientos. Hola, hola. Se quedó congelada. Sí, yo creo que se le cayó la señal. Y en Facebook estamos, saludos también por Facebook, estamos bien conectados. Vamos a esperar a ver si la restablece ya se va a dar cuenta en un par de minutos, un par de segundos creo yo. Bueno, ¿qué les Pero entonces nos parece el damos tema? cuenta de ¿Qué les, que, sí, sí? de que las cosas, de mucho es malo y de poco también. Ya vieron el Wow. carnaval de los neurotransmisores, ¿no? Sí, exacto. No, por eso no hay que estar en carnaval, porque por eso dan las epilepsias, estar muy encarnavalados. Pero como ahí en Barranquilla les encanta el carnaval, en Río de Sí, Janeiro les encanta el carnaval. Gracias a Dios aquí en El Salvador casi todo es santidad Jehová. Aquí nadie anda en carnaval. Si ustedes supieran, yo los domingos en la madrugada, en la mañanita, el domingo, tengo miedo de manejar. ¿Por qué? Porque andan desde el viernes en chupe, sábado, ya drogado. Entonces el domingo en la mañanita se dan muchos accidentes porque uno va despertándose para ir a hacer alguna actividad, digamos la iglesia, alguna actividad física, cualquier cosa, y andan encarnavalados todo el fin de semana. He visto accidentes en las madrugadas. No sé qué le pasó a la doctora. Vamos a ver acá. Ahorita nos comunicamos con ella. Eh, a veces pasa que no sé si está lloviendo y ella está en unas montañas donde está la geotérmica en Berlín y a veces se va la señal. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se te congeló? Algo pasó. Sí, se fue la señal. No, se fue la señal. Ahorita entro otra vez. Ya la restablece, sí. Y Gabo no está ahí. Tiene la pata puta. ¿Quién lo manda a andarse estrellando pues con carros en la moto? Bueno, ya va a entrar la doctora, colgamos acá. Ya va a entrar la doctora, sí fue una caída en la señal. Les decía, la doctora es de una zona cafetera en el occidente, se fue al año social allá por el oriente del país y allá fue a encontrar esposo. Siempre en zona cafetera. No, hombre, a ella no le gusta el calor, ella solo ha vivido en montañas toda la vida. Bueno,
Están saludándonos acá desde Cali. También en Cali le gusta el carnaval, el Cali Pachangón, ¿verdad? Con el grupo Nietzsche y todo eso, ya me acuerdo. Y yo tengo un amigo, el doctor Harold, ustedes saben, el doctor Harold es de su De familia. Barranquilla. Los tríos de la Hoz son de Barranquilla. Si usted averigua por los tríos y familia de la Hoz, son de Barranquilla. La primera vez que yo fui a su casa, estaban bailando algo que se llama el mapalé. Y veo Ah, sí. veo a la hermanita de Harold tirarse encima de un hermano aquí, en la cintura. Y bailaban como que era un baile de afrodescendientes, yo no sé. Las Pero caderas no mienten de Shakira, doctor. Si usted ve a Shakira, ese es el baile. Mucha parte de ese baile es el mapalé. bueno, entonces, y yo así, Dios santo, ¿y aquí qué pasa? Ya los tambores y todo. Y bueno, es que nosotros no venimos de Nicaragua, realmente somos de Barranquilla y este es nuestro baile, allá uno de nuestros bailes tradicionales y eso era. Bueno, vamos a ver si ya parecen epilépticos, dice, los que bailan el mapalé. Bueno, sí, más o menos. Yo no lo quería decir desde ese punto de vista. En Panamá también hay un carnaval, es una fiesta importante en carnaval. Sí, es que los carnavales tienen un trasfondo pagano antes de la parte de que había que portarse bien. O sea, mensaje de voz de la doctora. Vamos a ver qué nos dice la doctora, a ver si se puede restablecer ahorita. Sí, no sé si entró y Jaime nos puede ayudar, Carmencita, busquémosla para ponerla de nuevo como coanfitrión Noemí. Vamos a la N a ver si la encontramos. No la veo. Gracias a Dios ya estamos bastante. Ya hay más. Hoy sí, ya puedo Ya, hablar. listo. No podía hablar. Te quedaste en el Ok, concepto de vamos. epilepsia. Ya habías pasado el Y carnaval y aquí te vamos, quedaste en... aquí vamos, aquí vamos, Sí. aquí vamos, aquí vamos. Aquí A- vamos. Avanzamos un Ay, poquito al enfoque disculpen. alternativo, ¿te parece? Sí, ahí vamos. Ok, como dijimos que la epilepsia, ¿me escuchan, verdad? Sí. Listo, listo. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Entonces, el 70% es desconocido. ¿De acuerdo? Y del 30%, bueno, es de origen secundario, tiene otro tipo de origen. Pero lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que la epilepsia es un cuadro donde se ve más en pequeños y en adultos, a partir de 65 años. Entonces, quiero que entiendan que la epilepsia van apareciendo ya en pacientes mayores. ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan que hay mayores? Por la carga de intoxicación celular que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, allí la degeneración celular es parte de una de las causas en epilepsia, ¿verdad? Ahí hay daño cerebral, traumatismos, como dijimos, el área genética, infecciones, lesiones en la cabeza, y sobre todo lo más importante son los ataques cerebrovasculares que se ven más que todo en los mayores, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta eso porque para eso vamos, ¿de acuerdo? Nosotros en los mayores vemos Alzheimer, se agravan migrañas, se nos sube la presión, tenemos hígado graso. Entonces, hay una degeneración celular que se va dando por las acumulaciones tóxicas, ¿verdad? Que al final, pues, dan manifestaciones de ciertas enfermedades y una de ellas viene siendo la epilepsia. Ya no sé si han conocido personas que están bien, ya son mayores y de repente convulsionaron, ¿verdad? Es una parte del envejecimiento celular. Las convulsiones, pues igual pueden ser focales o pueden ser generalizadas, dependiendo del foquito donde quedó activo la estimulación de las neuronas, ¿verdad? En la epilepsia generalmente son generalizadas, generalmente.
Cuando son focalizadas, bueno, hay otro tipo de manifestaciones, pero generalmente focales casi nadie se da cuenta porque puede ser solo un simple parpadeo o un simple que estás hablando y de repente tú te quedaste como oído, ¿verdad? Entonces, y uno, hey, estás pensando en otra cosa y prácticamente están teniendo una convulsión, ¿verdad? Los que llaman más la atención son aquellas personas que caen, que empiezan a sacudirse y que al final hasta babean, se muerden la lengua, los ojos para atrás, tienen contracturas. Entonces, esas convulsiones son las que más llaman la atención, pero hay muchas convulsiones donde un simple movimiento de mano puede ser la convulsión, un dolor abdominal puede ser una convulsión. Entonces, es bien difícil llegar a un diagnóstico, ¿verdad?, de epilepsia cuando son más que todo focalizadas. Entonces, como les menciono, hay diferentes tipos, ¿verdad?, focales y generalizadas. Y en medicina, pues nosotros, de acuerdo a las manifestaciones, pues nosotros las podemos clasificar. Es bueno clasificarlas porque dependiendo de eso, pues nosotros podemos dar un plan de seguimiento y un plan de tratamiento, ¿verdad? Cuando ya tenemos el origen y tenemos ya la clasificación. Como les digo, las convulsiones, pues hay cambios, hay personas que empiezan a decir que antes de una convulsión, pues empiezan a sentir como la lengua de terciopelo, o que están saboreando, o les viene un piquete y les da el dolor de cabeza, o se sienten así con sueño. Entonces, esos síntomas que van teniendo previo a una convulsión, pues nosotros le llamamos aura, ¿verdad? Entonces, no es el aura de la energía que también la manejamos, no es esa, es un aura como una premonición, como una señal de que algo viene y que va a pasar. Entonces, el paciente que ya se conoce, pues que tiene esas auras, pues empieza a buscar un lugar seguro, porque puede tener contracturas o caídas y que se puede llegar a tener una lesión, ¿verdad? Después de una convulsión, generalmente el paciente queda agotado, queda somnoliento, a veces pierden el conocimiento, no se recuerda qué es lo que pasa, ¿verdad? Y todo eso, pues, dura una media hora y generalmente las personas que estamos cerca nunca vemos el inicio, generalmente vemos cuando el paciente ya está convulsionando. Entonces, hay factores de riesgo, como les decía, y que es bueno tener en cuenta, como una lesión cerebral, un trauma, ¿verdad? Un derrame, el Alzheimer, personas que ya van teniendo Alzheimer o que ya están dentro de catalogados o que tienen familiares que ya tienen Alzheimer, pues entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, porque pueden llegar a tener también sus episodios de epilepsia, ¿verdad? Algún tumor, los problemas de metabólicos, principalmente hepáticos, que para mí el hígado es un órgano muy importante, ¿verdad? Que es el que soporta muchas veces las deficiencias de tanto cardíaco, renal, y el hígado es el último en que nosotros a veces sospechamos, ¿verdad? Otro factor de riesgo que es muy importante y que se está viendo actualmente es que muchos están desvelándose, ¿verdad? No duermen y por tanto, ya sea porque están en redes, porque están platicando, porque están viendo películas. Entonces, el periodo de sueño se nos va acortando y esa privación de sueño es un factor de riesgo para que se pueda, ya sea si una persona ya está catalogada como epiléptica, pues desarrolla más frecuentemente sus procesos de convulsivos, y una persona que no ha sido catalogada pueda desarrollar una convulsión y se pueda convertir en una persona epiléptica. También otro muy importante, que es el estrés, que es la cantidad de hormonas
que se generan cuando uno está en un proceso en un periodo de estrés, eso hace que se activen también y puedan ser un factor de riesgo para desarrollar una actividad cerebral anormal. De ahí vemos enfermedades infecciosas, las drogas es otro, el alcoholismo, ¿verdad? Y sustancias tóxicas como el humo, ¿verdad? El humo de los autobuses que lleva carga de plomo, sustancias que están en nuestro ambiente como los plásticos que metemos a los microondas. Entonces, todo eso son factores de riesgo que llevan a un deterioro de la membrana de la neurona y eso hace que pueda, en un dado caso, dar una crisis convulsiva. Entonces, estas son las mismas, solo que vamos enumeradas de forma diferente, ¿verdad? Y como les decía, las manifestaciones clínicas van a variar de una persona a otra. Y van a depender también del foco o del lugar del cerebro donde se ha dado esa interrupción eléctrica, o sea, donde ha estado esa actividad, ¿verdad? Que ya sea focal o puede ser de forma general a nivel cerebral. Entonces, las manifestaciones son diferentes y de un paciente a otro. Por lo tanto, nosotros en medicina biológica no podemos generalizar. No podemos generalizar un tratamiento porque tenemos que estudiar su ambiente, su familia, sus antecedentes, su comida, para poder guiar a una persona en ese aspecto. Entonces, como les digo, una persona que tenga convulsiones no quiere decir que sea epiléptico, pero una persona que es epiléptica sí tiene convulsiones. ¿Me entienden? O sea, yo puedo ver a un niño convulsionar por fiebre, pero no quiere decir que tiene epilepsia. Fue por un momento, por un caso de aumento de temperatura que se le dispararon las neuronas y en ese momento convulsionó. Es bueno llevarlo a control porque nosotros los vamos observando para ver si él en algún momento puede hacerse epiléptico. Pero una persona que solo tenga una convulsión, pues no podemos catalogarlo como epiléptico. Pero si nos da una señal de que esta persona es reactiva a algo. ¿Me entienden? O sea, puede llegar a un momento dado a ser epiléptico. Entonces, las personas epilépticas son normales. O sea, ellos, mientras están en la convulsión, pues ellos tuvieron su crisis, ¿verdad? Lo que pasa es que después de una convulsión, ellos quedan desorientados, con mareos, no saben qué hace, qué pasó, los esfínteres se abrieron, pudieron haberse defecado, pudieron haberse orinado, ¿verdad? Entonces, los cuadros clínicos van a depender de dónde está el foco de reactivación de la neurona. ¿De acuerdo? O sea, eso es múltiple, hay bastantes manifestaciones, pero lo más común es lo que vemos son los episodios de convulsión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un diagnóstico? Pues primero preguntando, ¿verdad? El problema es que una persona que convulsiona, generalmente no estamos todos viendo cuándo inicia, sino que cuando ya tiene la convulsión, entonces prácticamente no sabemos si tiene auras o tiene algún comportamiento, ¿verdad? Entonces, hoy se recomienda ya con redes y todo, poner cámaras para estar vigilando el momento que inicia una convulsión. Y de acuerdo a eso, pues nosotros damos un diagnóstico y para poder llegar a un tratamiento. Sin embargo, hay otros diagnósticos donde les ponen muchos aparatos a nivel del cuero cabelludo, les ponen electrodos, está el electroencefalograma, ¿verdad? El TAC. Entonces, aquí están, miren. Hacemos el más común y el que está casi al alcance de todos, pues es el electroencefalograma. Los ponen a que no duerman, ¿verdad? Van prácticamente con un sueño a la prueba. ¿Por qué?
porque ya les había mencionado que la falta de sueño pues activa a las neuronas y hace que el cuadro convulsivo pues aparezca. Entonces, por eso es que a los pacientes que ya han tenido una convulsión o se les quiere evaluar, pues se les dice, por favor, que no los dejen dormir porque necesitan un cerebro activo, ¿verdad? Reactivo a ese para poder medir las ondas eléctricas. Todo esto mide ondas eléctricas. Entonces, ante eso, ¿verdad? Yo siento que lo más importante cuando ya un paciente tiene o está catalogado o ha tenido una convulsión, pues es importante ver todos los factores ambientales. Lo genético difícilmente lo vamos a modificar, difícilmente, ¿verdad? Porque ya es entrar en cambiar toda la información genética de una célula y eso pues no se puede, ¿verdad? Pero sí podemos modificar todo lo que es el ambiente y lo que él ingiere, tanto emociones como alimentos, ¿verdad? Y uno de los factores que sí se ve y que está en auge es el estrés y la falta de sueño, porque actualmente es una vida muy agitada, aparte de que no se duerme, ¿verdad? Estudian en la noche, las luces encendidas, pasa la televisión encendida, la computadora, los celulares. Entonces, prácticamente el cerebro pasa activo, no hay un periodo de descanso. Y al no haber un periodo de descanso, pues las neuronas se van agotando y la membrana celular, lo que recubre toda la membrana, pues se va debilitando, ¿verdad? Entonces, aquellas puertecitas que se tienen que mantener cerradas, pues como no hay una barrera adecuada, entonces se abren y empiezan a entrar y salir iones y eso hace que haya una activación neuronal constante, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Aquí menciono algo, pero es para ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Lo más importante es tomar en cuenta todos los factores que están a mi alrededor. ¿En qué estoy fallando? Si yo tengo cuando llega un paciente que es epiléptico, ¿verdad? O ha tenido una convulsión, lo primero que vemos es la edad. Si es niño o es una persona adulta. Cuando es niño, pues uno se altera, ¿verdad? Necesita un medicamento para que no vuelva. Pero cuando ya es una persona mayor, una persona adulta, entonces dicen, ay, es que es la edad, ay, no, ya quizás ahí va a quedar. No, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos están diciendo que nosotros andamos tóxicos, andamos sucios. Entonces, nuestro organismo, nuestras células están reaccionando de una forma que ya no soportan la toxicidad que tenemos, aparte del daño que le estamos haciendo a la célula, ¿verdad? Otro, que el plan de alimentación que se maneja actualmente, pues no es muy saludable. Por eso es que se mandan a una nutricionista donde, ¿qué es lo que les dicen? Pues coman saludable, fruta, vegetales, bájenle a las harinas, a todo lo que es condimento, todo lo que es químico, traten de utilizar cuestiones más orgánicas. ¿Por qué? Porque la absorción de los nutrientes y el hecho de introducir algo que no me intoxica, pues el mismo cuerpo hace que lo que está sucio, pues lo empiezo a sacar, ¿verdad? El hígado graso es muy importante en este aspecto, porque el hígado es mi filtro, el hígado me limpia todo lo que yo como. Entonces, para nosotros es importante, primero, evaluar al paciente, ¿verdad? Y segundo, empezar a limpiar su organismo. Lo primero que yo hago
limpiar el hígado. Empiezo a darle de ciertas fitoterapias, ¿verdad? Ustedes tienen en Atomy, hay muchos productos muy lindos, los té, hay muchos productos que hacen que nuestro hígado empiece a limpiarse. Otro de los productos que yo empiezo desde el principio es el omega. ¿Por qué el omega? Ya hemos dado charlas previas con respecto a lo que es el omega. El omega es uno de los aceites tan importantes donde están recubriendo todas las paredes de todas las células. O sea, me hace fuerte, me hace barreras donde no me rompo fácilmente. Entonces, el omega es uno de los que yo mantengo de por vida, porque el omega se ha visto que evita las migrañas, evita el Alzheimer y evita que haya actividades cerebrales descoordinadas. ¿Me entiende? Entonces mejora la memoria porque hay una conectividad, una comunicación neuronal adecuada. Entonces el omega es uno de los más importantes. Y de ahí vamos con la vitamina C. La vitamina C, el zinc, el magnesio. ¿Por qué todos ellos? Porque todos ellos me van a ayudar a que los neurotransmisores funcionen. Si no hay magnesio, pues la serotonina no me va a funcionar. Y yo voy a andar con el triptofano, con otras sustancias y voy a andar en depresión. Aunque me den el aminoácido, pero si yo no tengo magnesio, entonces no me voy a activar. Entonces, es una cadenita. Yo necesito a alguien para que el otro funcione. Entonces, si yo no tengo todos los elementos necesarios para que ellos trabajen, pues igual las convulsiones o cualquier enfermedad siempre va a estar. ¿Me entienden? Entonces, los antioxidantes y nutrientes tienen que estar permanentes para una buena salud celular. Y sobre todo, al tener una adecuada introducción a nuestro organismo de nutrientes, el ejercicio hace que todos esos nutrientes pues funcionen de forma adecuada. Entonces, al funcionar de forma adecuada, a nivel en las noches cuando nosotros descansamos, entonces se va dando la desintoxicación. Quita tu cámara, Rosiceli. Cerra tu cámara porque tu ancho de banda es corto, es bastante bajo. Hola. Se nos fue. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, se fue, no. Bueno, se nos cayó. Sí, se nos cayó la señal de nuevo con la doctora, pero creo que ya prácticamente había terminado. No sé si tomaron la última lámina, todos los consejos del tratamiento. Estaba hablando de la omega 3 y la importancia de las membranas a nivel celular, de desintoxicar. Sí. Ahí está de nuevo, Rosiceli. Sí, sin cámara, porfa. Disculpen, Sin cámara, aquí quita la el cámara. problema. Quita la cámara, Ok, porque eso aquí no te voy. ayuda. Sí. Muy bien. El problema es que ha estado lloviendo y ha estado horrible aquí el clima, ¿verdad? He estado con Ágata y vienen otros. ¿Qué es eso, Ágata? ¿Quién Sí, llegó? ¿Quién es entonces, ella? ok, Bueno, si entonces, alguien me ayuda a poner de bueno, aquí yo, cojos. hasta ahí vamos a llegar. Yo siento que las preguntas podríamos iniciar porque era la última diapositiva, Ok. Sí, me imaginé. Vamos ¿verdad? a ver el chat con Carmen Barros, nos acompaña.
quiero que se vean las preguntas que tienen que ver con el tema, por el tiempo de la doctora y para enfocarlo. Las preguntas que no tienen que ver con el tema, yo hago la metralleta de respuestas. Después, Perfecto, doctor. ya las Sí, tengo bueno, aquí yo. Ujú. bueno, comencemos aquí en el chat. Preguntan, ¿cómo afecta el cerebro una convulsión focal, parpadeo de ojos, movimiento involuntario de brazos, etcétera? Doctora. Doctora, Bueno, ¿sí escuchó? cada convulsión se menciona que hay cantidad de neuronas que se mueren, ¿verdad? Independientemente del tipo de convulsión. El problema es que las convulsiones que son motoras, pues son más llamativas, ¿verdad? Entonces todo mundo, pobrecito, pero las personas que tienen convulsiones menores, que sean pues ni perceptivas, porque hay quienes que tienen convulsiones auditivas, ¿me entienden? Entonces de repente oyeron algo y se quedaron, y es una convulsión, ¿verdad? Entonces, cada convulsión hay muertes neuronales. Las neuronas se degeneran, pero también se ha visto que si nosotros tenemos una alimentación adecuada, tenemos nutrientes, pues hay regeneración también de neuronas, ¿verdad? Actualmente se está viendo que el cerebro se regenera también. El problema es que nosotros no estamos para eso, así como hacen los mensajes. No estamos pensando en regenerar algo, ¿verdad? Porque seguimos con nuestras mismas conductas, nuestros mismos hábitos alimenticios, entonces no le damos la oportunidad al cerebro de regenerarse. Entonces, independientemente de cualquier tipo de convulsión, entonces hay muerte cerebral. ¿Me entiendes? O sea, es que es un chispazo, es una electricidad que se da localmente o generalizada y es como que usted meta pues en un cable, póngase, meta la mano, ahí se quema, ¿verdad? Hay quemones, entonces igual es en el cerebro se quema. Entonces, por eso se dice que hay muerte celular ahí. Listo. Perfecto. Vamos con Dracorazón. Abre el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Sí, una pregunta más para el doctor Monterrosa, porque es con relación a los productos. La doctora mencionó magnesio, vitamina C, omega para los tratamientos paliativos. Tengo un amigo en sala que es epiléptico, tiene 60 y pico de años, y quisiera que el doctor me le diga y me le recomiende, que ya yo le he dicho lo que debe de tomar, pero quiero que sea el doctor que le recomiende. Y también tengo un sobrino de 13 años que toma unos medicamentos fuertísimos, es epiléptico. ¿Y qué me recomienda, doctor? Y muchas gracias a la doctora por todas las informaciones. Bendiciones, buenos días. Sí, bueno, en base a la explicación de la doctora, los minerales deben de estar bien equilibrados. Eso ya lo hemos dicho ayer o antier. Así que el calcio de plantas que contiene minerales o la espirulina que contiene minerales y antioxidantes es perfecto para esto, junto con el omega 3 para estabilizar la membrana. Pero la doctora mencionó algo bien importante que yo enseño todas las veces. Primero, lo primero. Sí, ella habló del hígado y fíjate cómo el hígado está conectado al sistema nervioso. Tenemos que hacer con 1000 tisos, la silimarina atomy y el puberty, un proceso de desintoxicación, porque al epiléptico no lo vamos a curar en 2 meses, lo vamos a estabilizar de 3 a 6 meses. ¿Qué significa estabilizar? Disminuir las crisis convulsivas, disminuir los ataques, las epilepsias. Y muchos no tienen diagnóstico porque son crisis de petit mal o focalizadas, como acaba de decir la doctora. Así que también atención, aquellos que de repente oyen, ¿verdad?
vamos al carnaval, oyen malos consejos así, o oyen zumbidos, de repente sienten como que se quedan idos. Ya las crisis de ausencia son eso. Pero siempre va a haber daño neurológico. Siempre va a haber daño neurológico. Por eso, en pacientes que ya tienen 60 y tantos años, o que tienen 13, pero tienen 10 años de convulsiones y no están bien tratados por el neurólogo, o sea, no están estables, yo les recomiendo una dosis de Hemogym, una ronda de Hemogym. ¿Por qué razón? Porque hay que restablecer ese cerebro. Con tanto quemón, como dice la doctora, es como cortocircuitos y cada cortocircuito va matando neuronas. Por eso el paciente epiléptico crónico no tiene retraso mental, pero llega a tener retraso. Llega a tener, depende de dónde sean los focos epilépticos, llega a tener problemas motores del habla, depresivo, o sea, depende, ¿no? Cuando no se controlan a tiempo, el paciente se deteriora. Porque es una enfermedad progresiva. Es una enfermedad progresiva. Entonces, los minerales para estabilizarlo, el omega 3 para la membrana, el B-complex también nos ayuda a la transmisión por la mielina. La mielina es la capa que recubre la neurona. Y primero lo primero, o sea, hay que desintoxicar hígado y una ronda de Hemogym sería bueno en pacientes que ya tienen algún daño. Que quieras combatir esa inflamación crónica, Hemogym ayuda mucho. Vamos, preguntémosle Otra pregunta, a la doctora. Sí. Sí, que para el trastorno de déficit de atención, ¿qué producto de Atomy se recomienda, doctor? Con hiperactividad. TDAH. Bueno, eso es otro tema, pero ya lo hemos dicho. ¿Sí? Prácticamente lo mismo. El omega, el B-complex. Incluso los niños con déficit de atención o hiperactivos, autistas o Asperger, tienen un cerebro hiperfuncionante. ¿Qué significa eso? Que si tus neuronas, si tus células funcionan 3 veces más rápido o 3 veces más intenso que lo normal, estás envejeciendo biológicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el daño del estrés oxidativo a largo plazo, ¿verdad? Yo tengo una pregunta para la doctora porque quiero que entiendan el enfoque alternativo. Y doctora, estás ahí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué las convulsiones se presentan a veces en niños o en niñas sin ninguna causa aparente, desencadenante, y hay factores que no tienen que ver con desencadenantes físicos, principalmente? ¿Habrán otros desencadenantes que no son biológicos o físicos? Sí, en los niños, bueno, nosotros en medicina biológica, pues nosotros trabajamos desde las emociones, ¿verdad? Los antecedentes de puerperio, o sea, investigamos hasta la mamá, investigamos cómo fue el embarazo, ¿verdad? Porque a veces no hay antecedentes de familiares, ¿verdad? Que hubo algunas crisis convulsivas y es el primer caso. Entonces, lo primero que se hace es descartar algo físico, ¿verdad? Algo físico, y dentro de lo físico, pues igual vamos, se ven deficiencias en algunas síntesis proteicas, ¿verdad? De proteínas. Acuérdense que las proteínas, hay proteínas que forman parte de las membranas celulares, y entonces estas proteínas como que no tienen mucha funcionalidad, y esas son las que hacen que no se abran esas puertecitas para que puedan o no existen, o las proteínas son deficientes como para poderle dar paso a ciertos iones, y es lo que hace que se hagan las cargas eléctricas neuronales. Sin embargo, como esos estudios son de genética, de ingeniería genética, entonces casi nadie tiene
acceso, ¿verdad?, a eso porque son caros. Entonces, pero también se han visto que niños de forma emocional, entonces la carga emocional en los niños es tan grande, más actualmente, ¿verdad? Es tan grande, las presiones ambientales y sociales son bastante fuertes, ¿verdad? Que ocasiona un estrés a nivel neuronal y ese estrés hace que la célula se reactive, ¿verdad? Es como, vaya, poniéndolo en adulto, es como que vengan ahorita y están en su casa y les digan, ok, esta casa ya no es de ustedes y desalojen. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Para dónde? O sea, esa carga emocional produce, hay quienes que les da un infarto, hay quienes que en el momento le da un ACV. Entonces, los niños son bien lábiles para manejar el estrés. Con solo una opinión o con solo el bullying o cualquier cosa que nosotros como adultos les exijamos que no esté adecuada, ¿verdad? De una forma adecuada. Entonces, los niños generan cierta cantidad de estrés y no saben cómo manejarlo. Entonces, hoy por eso es que se está trabajando mucho en el aspecto de social, ¿verdad? Disminuir cierto uso de aparatos eléctricos, se les recomienda que no utilicen eso, porque la carga visual que se mantiene, eso hace que su cerebro esté activo y por eso es que los niños pierden primero el sueño y pierden concentración, no se les queda nada, pero es por lo mismo, porque el cerebro está tan activo y hay una degeneración que se está dando, ¿verdad? Y esa degeneración, dependiendo de la calidad que tengan sus neuronas, pues puede llegar un momento dado a dar una convulsión, ¿verdad? Entonces, uno de los datos muy importantes es evitarles el uso irracional de aparatos eléctricos, como son los celulares, las tablets, las computadoras. Por eso es que los neuropediatras prefieren que les den una hora específica y con tiempo, ¿verdad? Pero los niños se vuelven adictos. Entonces el niño empieza a hacer pataletas y que te voy a decir, y hoy que te voy a demandar. Entonces, la mayoría de adultos quiere, para no tener confrontaciones, pues accede. Y es el peor error que estamos haciendo. Aparte de que comen demasiadas chucherías, que comen papitas fritas, alimentos tóxicos, ¿verdad? Hamburguesas, papas fritas, que las sodas, jugos, las azúcares se ha visto que son detonantes en convulsiones. Entonces, la dieta más orgánica, más natural, es la que se está recomendando y ayudarles a que puedan ellos seleccionar y que puedan aprender a cocinar sus alimentos de forma consciente, saludable. Porque no es bonito ver un niño que convulsione y que a la larga va a venir a ser un niño parásito de la sociedad, porque de tanta muerte que tiene sus neuronas, pues sí llegan un momento en que tienen cierto grado de retraso, ¿verdad? Entonces, un niño, para evitar, la prevención para mí es tan importante, ¿verdad? En el aspecto de alimento y social. Mantenerlos enfocados en otro tipo de actividades es muy bueno porque los hace cambiar de circuito, como por ejemplo el deporte, las artes plásticas, la música, ¿verdad? Todo eso hace que el cerebro se relaje, ¿verdad? No estar en lo mismo. Todo eso ayuda a que el niño pues tenga un buen desarrollo cerebral. Y aparte, a mí me encanta darles omega a los niños, ¿verdad? Es una forma de proteger su sistema nervioso. Y más que todo los varoncitos, que en el proceso del desarrollo,
pues no tienen mucha sintomatología, ¿verdad? Como son los mareos y ciertas cosas que los varoncitos no comentan, ¿verdad? Entonces es bueno que él tenga, primero, un ambiente social adecuado, una alimentación adecuada, ejercicio, otro tipo de actividades, mantener el cerebro activo, ¿verdad? En otro tipo de actividades que no sean de aparatos, ¿verdad? No celular, evitar todo eso. Ok, gracias, Bueno, doctora. No sé sí. qué más Vamos preguntas con la respecto al tema. mano de Yolima Arzuaga Manitas. Castro. Ujú. Vamos con manitas, vamos a sacar manitas. Yolima, sí, doctor. Yolima Arzuaga. Por favor, abre el micrófono. Bueno, si no, 973-948. Ok, esa soy yo, Altia. Aquí tengo a mi niña que yo escribí ahí, ella tiene el síndrome de Day-David. Ella empezó a convulsionar desde los 7 años sin causa alguna. Se acostó y empezó a convulsionar. Ok, a raíz de eso ella la han venido medicando, pero ella no ha podido obtener un control. Todavía hoy ella llegó a tomar hasta 14 pastillas todos los días. Y ni aún así Marianela se le ha podido, ella se cae, ella se queda en ausencia y se cae, se golpea. O sea, donde cae, se golpea la cara, se golpea la... Entonces, no ha habido, el doctor le quitó un medicamento hace como 2 meses, pero aún así ella convulsiona prácticamente todos los días, ella se cae. Es raro el día que ella no se caiga, 1 o 2 veces al día. Entonces tiene como una fármaco resistencia. Ese síndrome de Day-David es que ya una parte de su cerebro no creció. Ella es hija mía adoptiva, entonces yo no tengo referencia de su familia, de su mamá, pero dicen que probablemente ella pudo en el parto haber generado algún tipo de infección que provocó esto en la niña. Entonces ya yo realmente no sé qué hacer. No sé, oro porque también le pido a Dios, porque soy una mujer cristiana y creo en el poder de Dios, creo en la sanidad divina, pero no sé, entonces una amiga mía que consume me invitó a esto y bueno, voy a escuchar porque realmente Marianela, tengo años con ella, va a cumplir 23 años, ahora el otro mes, el 21 el otro mes, desde los 7 años hasta los 23 y no hemos logrado un control en ella y ella era limítrofe, pero eso ella ya tiene ya un retardo moderado por la constante convulsión. Y no es que no se le da medicamento, pero no sé, la verdad. Digo, bueno, si en esto Dios sabe, yo estaba orando y yo, Señor, revélame, dame una dirección para que ella deje de convulsionar, para que ella ya encuentre una estabilidad en esto. No sé, una amiga hoy me llamó, bueno, Señor, si esto es tuyo, gloria a Dios, y aquí estoy, y estoy escuchando todo lo que, y me parece tan interesante lo que la doctora ha hecho. Yo nunca le había dado huella omega, los médicos no, pero estoy buscando esas alternativas para ver qué puedo hacer por ella, porque ella es una muchacha que quiere hacer su vida normal, pero quien que se cae no puede conseguir un trabajo, no puede, porque tiene esa limitante, pues. Entonces eso es lo que Doctora. quisiera. Hola, sí. Vea, yo Hemiatrofia tengo... cerebral congénita. Sí, Ah, sí. Es bien difícil, ¿verdad? Sin embargo, los milagros existen. Yo amén. tengo un primo, sí, no, viene hijo de un primo. Y sabe que él, bueno, le querían hacer un aborto porque no tenía cerebro cuando estaba embarazada mi prima. De tanta oración, el cerebro empezó a crecer. El niño nace y pues se lleva al hospital, se le puso una válvula y todo. Para no cansarla, le dieron que no iba a pasar el año de vida, ¿verdad? Sin embargo, ya tiene 25 años y ahí está. El cerebro creció, ¿verdad? Ella, o sea, cuando pasó todo eso, yo no trabajaba mucho la medicina biológica, pero ella se ha enfocado mucho en lo que es la alimentación,
¿verdad? En la alimentación, en la actividad física, no en una actividad física que no lleve riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, si ella tiene crisis de ausencia, sí sería bueno que ella tuviera actividad física, pero puede hacerlo sentada, puede hacer cosas que ella pueda hacer sin que corra el riesgo. Por ejemplo, no la puedo poner a correr porque en la corrida puede tener una crisis, se me puede caer. O a Sin patinar. embargo, como siempre, ajá, o sea, no puedo, ¿verdad? Sin embargo, sí puedo hacer ligas, ¿verdad? Ligas, que esté haciendo ligas en las piernas, en los brazos, ¿verdad? Y puede estar sentada, pararse, sentarse, pararse, sentarse. O sea, sí, pero yo siento que Dios es el último, ¿verdad? El que tiene la palabra y con fe y oración, pues ese cerebro puede regenerar. Aquí el ser humano no tiene, pero sí nutrientes. Denle nutrientes porque esta niña ha tenido demasiadas crisis y cada crisis es un consumo grande, tanto de vitaminas, aminoácidos, minerales. Entonces ella necesita constantemente una dosis de minerales, de proteínas, de regeneradores, como es ¿cómo se llama? La omega. Se utilizan también tranquilizantes como la valeriana. Hay cosas que se podemos utilizar de forma natural sin poner al lado los medicamentos. Los medicamentos se dejan, eso no se toca. Lo que sí tiene que hacer usted es agregarle para que le den apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, todos los nutrientes sí tiene que dárselo. Mejorar, evitar todo el uso de tablets, celulares, porque eso le va a dañar, ¿verdad? Si no lo está usando, prefiero yo que agarre un libro y que lea, ¿verdad? Prefiero que juegue damas, que damas chinas, ajedrez, oír música clásica, eso activa. Entonces, musicoterapia, hay bastantes cosas que sí se pueden hacer, pero el tratamiento médico que tiene, no lo suspenda. Sí, los nutrientes, alimentación, ejercicio y un ambiente lo más saludable que se pueda, libre de estrés, ¿verdad? Y usted también, usted es la que se tiene que tratar también, porque usted le genera estrés. Al estresarse usted, genera estrés al que está a la par. Entonces, el tratamiento no es individual, es familiar. Usted tiene que oír música, tiene que estar alegre, tiene que estar, porque su fe y su esperanza es ella, ¿verdad? Si usted la agarra, pues ella lo agarra también. Usted le transmite su enfermedad, su alegría, su preocupación. Todo lo que nosotros tenemos niños, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras enfermedades, se las transmitimos. Si nosotros estamos bien, pues nuestra familia va a estar bien. Bueno, por el tiempo, una más de la manita levantada y una más del chat. Carmen, y ya terminamos. Yolima, ¿puedes abrir? Buenos días. Sí, señora, buenos días, gracias. Yo quería preguntar, porque yo he tenido un inconveniente con mi hija. Ella de edad como de 20 años, cuando murió mi papá, fue la primera vez que se desmayó. Pues pensamos que era algo normal, porque tiende a pasar en cuestión de duelo. Pero sí me he dado cuenta que cuando tenemos algún inconveniente familiar, tiende como que a pasármele eso. Ella no está tomando medicamentos, está trabajando, pero ha sufrido esos desmayos de un momento a otro. De edad de 20 años empezó con esos desmayos, de 19 a 20 años. Yo quería preguntarle al doctor y a la doctora cuáles de los productos de Atomy me aconsejan darle como para reforzarla, porque, o sea, no entiendo. Ella estaba estudiando, es psicóloga, y de un momento a otro empezó pero desde el momento que yo perdí a mi papá, y era la imagen paterna que ella tenía, desde ahí empezaron esos desmayos. Muy esporádicamente, o sea, no le pasa, está trabajando, ella patina, o sea, toda su vida es normal, pero sí quiero reforzarla, quiero que me ayuden, que me orienten, ¿qué le puedo dar como para que no vaya a tener daños cerebrales? Listo.
Listo, listo. Bueno, ya hablamos sobre eso, el omega 3, el B-complex, la espirulina. Todo eso te ayuda para evitar esos daños a largo plazo, porque todos los pacientes, ya sean desmayos por una crisis local, un foco, un daño focalizado, o porque ella esté estresada, o sea, una manera de su ansiedad, porque también puede ser una crisis de ansiedad que le ocasiona esta parte neurótica, ya en la cual ella se cierra, apuña los ojos, apuñan las manos. Ahí ustedes conocen bien que es una crisis de neurosis, ¿ya? Porque hay neurosis que provocan eso también y no son convulsiones, pero siempre tienen daño, ¿no? Siempre tienen afectación. Y le vas a dar eso que menciono, ¿no? Respecto a la ¿Qué alimentación, la cantidad doctora le puedo dar de cada uno? lo que está establecido. No me pregunten dosis porque lo que establece la compañía, ahí dice las cantidades, eso es lo que damos. Ya no aumentamos dosis porque son suplementos, ya, y lo hacemos de una manera controlada poco a poco. Por ejemplo, si dice 2 cápsulas, le vas a dar 2 cápsulas. Omega dice 2 gel caps, 2. Solo que el gel cap, el omega se da después del almuerzo. El omega se da en la tarde y las vitaminas se dan en la mañana. Vitaminas y minerales en la mañana, omega en la tarde. La espirulina también yo le recomiendo en la tarde, junto con el ginseng en la tarde, porque te ayuda a dormir. Estabiliza dopamina, serotonina, dopamina y melatonina, los neurotransmisores del descanso. Si una persona no descansa, no regenera. Es más, algunos no convulsionamos, pero nuestro cerebro se está arruinando porque no descansamos, no dormimos. Y estos aparatos son culpables. Bueno, yo ahorita tengo una luz aquí, y eso también ocasiona radiaciones, ¿ya? Ondas de radiación. Tengo este aparato acá, la computadora. Hay que descansar, hay que desconectarnos de los equipos eléctricos, máximo 9 de la noche. Porque a las 10 de la noche se activa nuestra melatonina, que nos ayuda a regenerar. Hay condiciones como el síndrome de Davidoff, o que mencionaron, o algo así, el síndrome, no lo conozco a perfección. Y otras manifestaciones que no las podemos curar, no las podemos aliviar nosotros, pero la fe sí puede, ¿ya? Fabiola, no sé, Fabiola, la última pregunta ya, rapidito, porque tenemos, mira, estamos con la apertura de Brasil, que nos conviene porque eso desencadena las aperturas de otros países como el mío, y si no abren El Salvador, pues un día, ni modo, que yo no puedo seguir, porque si nunca abren El Salvador, yo ya no podría seguir en esto, ¿verdad? Aunque ya lo que hice fue que me voy a ir a la Dominicana o me voy a tomar la ciudadanía gringa, me voy a Estados Unidos, algo voy a hacer, pero... O se viene para Colombia, doctor. Oh, me voy para Colombia, pero me van a seguir viendo, ¿no? Me voy a bailar mapalé. Ay, qué bueno. Fabiola, dinos, Buenos días. Fabiola. Acá lo esperamos, médico. Doctor, tengo un caso de una sobrina que hace 7 años se tomó un medicamento, ahorita no me acuerdo cuál, y empezó a convulsionar. Se le tuerce la boca y pues mantiene durmiendo. A ver qué podría ella tomar sobre eso. Ahorita no me sé el nombre de la pastilla. Y una prima que está próxima a que le dé Alzheimer. ¿Qué me recomienda ahí? Perdón, ella tomó un medicamento y a raíz de ese medicamento le desencadenó la crisis. Le desencadenó la crisis de nervio y se tuerce la boca. Bueno, lo mismo que he mencionado. No puede caminar bien. Lo mismo que he mencionado antes, mira, la unión del B-complex, complejo B de Atomy, con el omega 3 es una maravilla, ¿ya? Una maravilla. Si ya hay daño, ocupamos hemogym. Y si la persona es mayor, le han metido medicamentos, y está su hígado tóxico de 10, 15, 20 años de estar tomando carbamazepina, tegretol, epamin, ácido valproico, fenobarbital. Entonces, tírale una ronda de silimarina, miltazol y puberty, porque ese hígado está tóxico. Entonces, los medicamentos a veces ya no funcionan y se los cambian, pero es porque el hígado ya no los procesa. Si tú limpias el hígado, si tú mantienes el hígado saludable,
el medicamento del neurólogo va a funcionar mejor. Y hoy hay cirugías de robótica, de tecnología espacial. Ya hay tratamientos de última generación que te ponen un implante en el cerebro, ¿ya? Tanto para el Parkinson, para evitar los temblores. O sea, la cirugía avanza. Hay un momento que nos van a hacer cambio de cerebro. Van a agarrar un cerebro, agarraran el cerebro de Albert Einstein, me pusieran un poquito a mí, porque el cerebro que me dieron, con tal que no me pongan el cerebro de un político, miren, el cerebro de un político, que si no me lo, ese que no me lo ponga, porque aunque parezca el político más bueno, es político. Aunque parezca, mire, ustedes acá admiran a mi presidente y yo admiro el de ustedes. Y cuando yo le pregunto a un colombiano, me dice, oh, hombre, ese presidente es una basura. Ah, bueno, lo mismo te digo yo del mío, porque siempre vemos la hierba más verde al otro lado. Pero político, señores, es político. Mejor que me pongan el cerebro de la Madre Teresa de Calcuta para poder ayudarle al necesitado. Y por eso estamos acá. Mensaje final, porque ya terminamos, se hizo tarde. Los negocios de criptomonedas, de inversiones, negocios de criptodivisa, negocios de Forex, de esto, de aquello, son negocios de capital que me benefician a mí. Estoy pensando en yo, en mí. Oiga bien, Atomy es un negocio, Atomy es una actividad pensada para ayudarnos todos, para servir, para colaborar con la salud, para colaborar con la belleza, con el ingreso, con la economía de la comunidad. Entonces, Atomy es un negocio de comunidad socializada, donde se incentiva la ayuda mutua. Esos otros negocios, bueno, que los hagan los que les encanta el capital. Pero créanme que cuando se beneficia a usted, alguien pierde. Cuando usted gana, otro pierde. Entonces, esos negocios, si los quiere hacer, hágalo, pero ya sabe usted que no son como este negocio. Esta es una actividad en la que somos una familia, una comunidad que nos ayudamos unos a otros. Y por eso, esto no es de moda. Este proyecto es para 5 o 10 años. No se desespere, que este proyecto es para 5 a 10 años y tarde o temprano los que se quedan en el camino tendrán el fruto. Gracias por su atención. Nos conectamos todos, nos despedimos. Vamos a ver las preguntas ahí, luego las vemos y les contesto por el chat o por el Facebook, las mañanitas de salud con Atomy. Bendiciones, bendiciones. Vamos a la cuenta regresiva con Amén. Carmen Barros. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Muchas gracias por darme luces. Si están enamorados, cuídense, porque de pronto eso come bien, eso delito, Bendición Vamos, para Carmen. todos. Carmencita. 5, 4, 3, 2, 1. Chao, 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 chao. Nos vemos, nos fuimos. Gracias, doctora Rosiceli. Gracias, Noemi Gracias, Rosiceli. doctora. Gracias, doctora. Muy buena su explicación. Chao. Gracias, chao. Gracias.